Amén. Damos gracias al Señor. ¿Estamos agradecidos del Señor, hermanos? Porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Quería compartir con ustedes algo también muy importante en la vida del cristiano. Hablar acerca de la comunión con Dios, andar en la luz. Así que les invito a que abramos y encendamos nuestras Biblias. Efesios 5, 8, y luego vamos a pasar a Juan también 3, 19 al 21. Pero primero vamos a Efesios 5, 8. Y lo que nos dice es precioso aquí el apóstol Pablo, porque en otro tiempo, ¿qué dice? En otro tiempo, ya no ahora, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y aquí nos dice, andad como hijos de luz. Amén. Vamos ahora a Juan. Recuerden que estamos diciendo comunión con Dios. Juan 3, 19 y 21. Juan 3, 19, 21 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué dice? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Qué diferencia, ¿no? La luz con las tinieblas. Qué diferencia. En el mismo evangelio, Juan, vamos al capítulo 1 y vamos a leer del 5 al 9. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como él está en la luz, ¿qué nos dice? Tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice que es? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu sea hablando a nuestros corazones. Gracias porque un domingo más nos permite estar juntos con nuestros hermanos para poder escuchar, Señor, el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, y que también sea hablado según la necesidad de cada uno. Aunque cuando se habla de pecado, Señor, todos cometemos pecados, todos estamos, Señor, tal vez con ese yugo, mi Dios, lo adánico que todavía hay en nosotros, Señor, y te pedimos que nos ayudes a limpiarnos de toda maldad, a limpiarnos de todo pecado y confesar también nuestras faltas los unos a los otros. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, te pedimos que nos des siempre sabiduría, Señor. Amén y amén. El Señor nos ha hablado muchas veces sobre la pecaminosidad que hay, ¿no?, en el corazón del hombre, ¿verdad? Siempre nos ha exhortado y siempre nos ha dicho que tenemos que nosotros obedecer, limpiarnos de toda maldad, confesar los pecados.
Por eso esto nos lleva a meditar delante del Señor y también a descubrir nuestra verdad, nuestra verdadera condición. ¿Cómo estamos delante de Él? Y también nos dice el Señor que debemos tener victoria sobre ellos. Es muy importante, hermanos, tener victoria sobre el pecado. Cuando descubrimos nuestra real y verdadera condición, podemos tomar alguna de las siguientes reacciones cuando el hombre es enfrentado, ¿no? Por eso siempre hemos dicho que la palabra de Dios nos confronta a vivir en una vida de santidad. La palabra de Dios nos confronta. Y cuando se le confronta a la persona y no quiere confesar la falta, o cuando la palabra de Dios le confronta a la persona y no quiere, ¿no? Decir o aceptar la condición en la que está, pues se esconde esa condición, escondemos nuestra condición, se disfraza y muchas veces solamente quiere que sea tratada superficialmente. Esto es grave, hermanos. Y tenemos que confesar y ponernos en la luz. Nos dice claramente las Escrituras que tenemos que confesar. Confesar el pecado, esta es la primera reacción que todo hombre tiene delante del error, del pecado. Y ocurre instintivamente. Fue lo que hicieron algunos de estos personajes cuando pecaron. Adán cuando pecó tuvo miedo y se escondió, dice, ¿verdad? Adán cuando pecó, dice, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Y qué le dijo Adán? Le dijo, me escondí porque tuve miedo. Caín igualmente se escondió cuando mató a su hermano. Acán en Josué, de la misma manera. David, ¿cómo actuó David? Y Ananías y Zafira también se escondieron. La pregunta es, ¿se escondieron de quién? ¿De Dios? No, se intentaron esconderse de quién, de Dios. Sigamos analizando los ejemplos, mira lo que estamos diciendo. Adán, Dios le dice, ¿dónde estabas? Dios no le estaba viendo, Dios sabía dónde estaba. Luego le preguntan, ¿quién le había enseñado sobre su desnudez? ¿Y se había comido del fruto? Y no supo qué decirle a Adán. ¿Acaso Dios no lo sabía? Dios lo sabía, pero estaba esperando que Adán confiese su falta. Pero Adán, ¿qué hizo al respecto en lugar de confesar su falta? Esconder y no decirlo. Caín, Dios le pregunta, ¿dónde está su hermano Abel? Y Dios no sabía dónde estaba, pero sin embargo le pregunta porque quería que confiese su falta. Y Caín, ¿qué le dice en lugar de confesar su falta? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? ¿Acaso que yo tengo que estar detrás de las pisadas de mi hermano para decirte dónde está? No, por eso la negación del hombre a la existencia de Dios que le hemos dicho. Porque sabe el hombre, si hay un Dios creador y un Dios hacedor, hay que rendirle cuentas. Nosotros sabemos que hay un Dios, ¿verdad, hermanos? Nosotros sabemos de su existencia, de este Dios creador, de este Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, amados hermanos, y como tal, nosotros un día tenemos que rendirle cuentas al Señor. Está escrito, ¿no? El hombre viva una sola vez, y luego juicio. Y luego juicio. Acá en Josué 7:11, ¿no sabía Dios quién había tomado el botín que le fue hecho anatema? Y tampoco sabía Dios dónde lo había escondido. Claro, le dijo que no tomara y él aún así tomó. David, ¿quién le reveló a Natán lo que había cometido David? ¿Quién le reveló a Natán? Sino Dios. ¿Quién se puede esconder de Dios? El pecado que podamos tener usted o yo, ¿puede estar escondido delante de Dios, hermanos? Entonces, ¿qué tenemos que hacer al respecto? Confesar, hermanos, confesar. Si es que tenemos temor a Dios, por supuesto. Si no tenemos temor a Dios, pues estamos en libertad de hacerlo o no hacerlo. Ananías y Zafira, ¿quién le reveló a Pedro lo que había ocurrido con ellos? ¿Quién le reveló? El Espíritu Santo.
Claro está, es evidente que Dios sabía todo y sobre todos, pero el Señor estaba aquí introduciendo un principio de sanidad para el hombre. Quería que el hombre confiese su falta. ¿Qué hubiese pasado si Adán hubiese confesado su falta? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Adán hubiese reconocido la falta, esa transgresión que tuvo? Yo creo que Dios le hubiese perdonado, ¿no? Y ahora no estuviésemos aquí nosotros pagando el precio de lo que hizo Adán. La confesión, el andar en luz, la transparencia, Dios siempre nos da la oportunidad de confesar antes de que nos descubran. Nada queda oculto, ¿no es cierto, hermanos? Todo sale a la luz. ¿De quién escondemos el pecado? ¿De quién escondemos el pecado? ¿Saben de quién escondemos el pecado? De los hombres, de nuestros semejantes. Y el pecado, yo les pregunto, amados hermanos, ¿puede traer daño? ¿Qué pasó con el pecado de David? ¿A quién trajo daño? A una persona. Mandó a matar, fue el actor intelectual de un asesinato. Ananías y Zafira, ¿qué pasó? Afectó a una familia, cayó muerto él y luego ella, por encubrir también el pecado del esposo, a una familia. Acán, ¿qué pasó con el pecado de Acán? ¿A quién perjudicó? A una nación, a una nación. Y el pecado de Adán, ¿a quién afectó? A una raza. No, a toda la humanidad. ¿Y cuáles son las consecuencias de esconder el pecado? Hay sentimiento de culpa, a esto lo llamamos mala conciencia. Muchos que no limpian su conciencia se vuelven hipócritas y terminan naufragando en cuanto a la fe. En 1 de Timoteo 1, 5 y luego el 19 nos dice, pues el propósito, 1 de Timoteo 1, 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido ¿de qué? Gracias. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Qué es lo que nombra primero? Corazón. ¿Quién subirá a tu tabernáculo? ¿Quién subirá a tu monte santo? Pregunta David. ¿Quién subirá? Los de manos limpias. Los de manos limpias. Y aquí nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Tiene que estar el corazón limpio para que el amor del Señor fluya en nuestros corazones. Y el 19 del mismo versículo, del mismo capítulo, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Cuán importante es tener nuestro corazón limpio, amada iglesia. Cuán importante es estar limpio de todo pecado y confesar nuestras faltas. 1 Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Lo que nosotros tenemos en el corazón es lo que nosotros sacamos al exterior. Ayer lo veíamos, ¿verdad, hermanos? Lo que hay en el corazón es lo que luego llevamos en el exterior. Todo lo que está, cómo está nuestro corazón, afecta a todo nuestro ser. Ya sea si estamos bien o si estamos mal. No, porque sobre todas las cosas el Señor nos dice que tenemos que guardar
sobre todas las cosas el Señor nos dice que tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida. Y eso es lo que nos manda el Señor, que guardemos del ministerio de la fe con limpia conciencia. Proverbios 28:13 nos dice, Proverbios 28:13 nos dice, y esto es así, hermanos. El que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermanos? No prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No prosperará espiritualmente, no crecerá. Tendrá una vida de religiosidad siempre, porque no va a crecer, porque el pecado está ahí estorbando ese crecimiento espiritual. Y no le va a dejar crecer. Por eso nos dice, el que encubre sus pecados no va a prosperar jamás. Tenemos que limpiarnos. Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Esta vez, o puede tal vez también provocar dolencias físicas del pecado, hermanos. ¿Puede provocar enfermedades el pecado? Proverbios 3, 5, 8 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en cuántos caminos, en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque ¿qué dice? Será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Apártate del mal, porque será nuestra medicina y refrigerio para nuestros huesos. Y es cuando más necesitamos, ¿no? Necesitamos de nuestro Señor, ¿Cuál es el verdadero motivo para esconder el pecado? Job, miren lo que dice Job 31, 33 y 34. ¿Cuál es el verdadero motivo para esconder el pecado? Job 31, 33 y 34. Si encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad, porque tuve temor ¿de qué? De la gran multitud, y el menosprecio de las familias me atemorizó y callé y no salí de mi puerta. Desde Adán hasta hoy, la preservación de la imagen es el verdadero motivo para ocultar nuestras faltas y pecados. Se oculta el pecado para preservar la imagen, para que no le digan esto, para que no le digan lo otro. ¿Por qué no confesamos los pecados? Nos dice para preservar la imagen. ¿Qué imagen? Si ya la imagen del hombre está como está, hermanos, lastimosamente por el pecado, pero dice que no confiesan por la transgresión, porque saben también por qué no se confiesa, hermanos, porque los seres humanos somos especialistas en ver la paja de mi hermano y no ver la viga que yo llevo en mi ojo. Cuando alguien dice esto pasó, nosotros empezamos a juzgar, pensando que nosotros estamos más limpios que esa persona y pensamos que no tenemos el pecado como esa persona también tiene. Y la palabra de Dios nos dice, si tú estás bien, ten cuidado. Mira que luego no caigas y vaya a ser peor de lo que está haciendo esta persona. Y dice, encubrir mis transgresiones. Escondí en mi seno mi iniquidad, no porque después si yo digo, los hermanos empiezan a criticar, a decir, amados hermanos, necesita la iglesia limpiarse de toda contaminación, necesita limpiarse de todo pecado, para que no estorbe la oración, para tener esa comunión con el Señor. Esa es la gran falta de la iglesia, de confesar nuestros pecados. ¿Quién no tiene pecado? ¿Quién no tiene pecado? Nadie de los que estamos aquí somos capaces de levantar la mano porque todos tenemos pecado en nuestra vida. Todos. Y necesitamos limpiarnos de toda maldad y apartarnos de ello para alcanzar misericordia, nos dice la palabra del Señor.
Y tenemos que hacerlo, amada iglesia. Tenemos que hacerlo desde Adán hasta nuestros días. El qué dirán importa más que el estar limpio de nuestro Señor. Por eso decíamos, ¿de quién escondemos el pecado? ¿De quién escondemos? ¿Del hermano? ¿De Javi? ¿De Hugo? ¿De los líderes? ¿De quién escondemos? ¿De quién escondemos? Por eso el Señor nos dice que no debemos tratar superficialmente el pecado. Muchos actúan como el hombre que edificó la casa sobre la arena. No profundizan, no van a fondo en el trato con el pecado. A veces está dispuesto a llegar hasta algún punto de profundidad, pero no hay esa decisión firme para llegar al fondo del mal. Y no quiere el hombre despojarse de todos sus males y de todos sus pecados. Algunas actitudes de superficialidad, transferencia de culpa. Esto es muy antiguo, la defensa de Adán y Eva son prueba de ello. Siempre estamos buscando a alguien o alguna cosa donde lanzar nuestras culpas. No, cuando no podemos aceptar, cuando le dijo a Adán, ¿y qué dijo Adán, amados hermanos? En lugar de reconocer y pararse delante de Dios y decirle, Señor, perdóname que he pecado, que hice lo que no tenía que hacer, le echa la culpa ¿a quién? A la esposa. La mujer que me diste por compañera, si me hubieses dado otra, tal vez me hubiese pasado esto, pero como me diste, pues mira lo que ha pasado. No, el no saber reconocer la transferencia de culpa. Eva, igual, ¿qué hizo Eva? Eva tampoco quiso reconocer el error, lo que cometió. Si hubiese dicho, sí, Señor, fui yo, seguramente hoy la mujer fuese la cabeza, ¿no? La mujer fue la cabeza. No, la serpiente es la culpable. Transferencia de culpa. El no aceptar nuestros errores. Segunda de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario que todos comparezcamos. Hebreos 4:13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay absolutamente nada. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No hay nada oculto. Todo está desnudo y abierto delante de Dios. Nada, absolutamente nada. O sea que no podemos nosotros querer justificarnos y querer echar la culpa a otros. Otros, en cambio, justifican el pecado. Dan grandes explicaciones sobre las circunstancias y los factores que influenciaron para decir esto pasó y por lo otro pasó. No, por ejemplo, es muy característico. El otro día estábamos, un tiempo atrás, estábamos en reunión de pastores, con los pastores de AFIBE que nosotros pertenecemos, y estábamos justamente con el presidente de la Federación de Iglesias, que es de Barcelona, Julio Pérez, y decía que había estado conversando con un pastor que había caído en adulterio. Decía, ¿no? Claro, y como decía, se justifica, ¿no? Y él se justificaba y decía, así como David lo hizo. ¿No? Así como David lo hizo, entonces,
y pretendía justificarse, claro, y yo le dije, estábamos hablando ahí, yo le dije, no podemos justificarnos como David. En primer lugar, David no era sacerdote, no era sacerdote. Los sacerdotes desde el Antiguo Testamento nunca tuvieron más de una esposa, nunca. Ellos tenían una sola esposa, los sacerdotes, los que ministraban la presencia de Dios. Entonces yo le decía a Julio Pérez, decía, entonces si él está justificando lo de David, también tiene que luego traer y aguantar lo que le viene, como le pasó a David, que los hijos se baten entre ellos, que el hijo cambie, que le quite el reino a su padre, porque si está justificando lo de David, también espere que le venga todo lo de David. Eso no es así. ¿Cómo vamos a justificar algo? Y aparte yo le dije, nosotros ya no estamos en el antiguo pacto. En el nuevo pacto nos dice que los pastores tenemos que ser testimonio a las personas para que no hablen mal en contra de Dios. Y si un pastor cae en adulterio, ya no puede volver a estar porque ya no tiene testimonio. Ha quebrantado el mandamiento de Dios, amados hermanos. No podemos justificarnos. No podemos, porque eso es una falta gravísima delante de Dios. Gravísima. Si un pastor, yo pienso eso, y la palabra también nos dice, me apoya, se puede decir en esto lo que digo, si un pastor cae en adulterio, ya no puede volver a ser pastor. Porque ya, imagínense, ¿cómo puede hablar, por ejemplo, puede dar matrimonio, consejo a matrimonios? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decirles? ¿Cómo le puede aconsejar si él cayó en eso? Que hay que restaurarle, claro que sí, hay que restaurarle, hay que levantarle, porque dice que esté firme, mire que no caiga. Tampoco nosotros vamos a hacer leña del árbol caído. Tenemos que ayudarle, y si se quiere restaurar, hay que restaurarle a esa persona, pero ya no puede ejercer a ese llamado que el Señor le dio, hermanos, ya no puede ejercer. El Señor le utiliza en otra cosa, pero ya no como pastor. Yo no sé qué aferración tienen los pastores, les da y siguen igual, les da igual. Han visto hoy, hermanos, que ni siquiera todos se justifican. El otro día una persona, que no voy a decir el nombre, por no faltar tal vez a nadie, una persona se divorció del marido, dizque cristiana, y decía y metía, culpando, como decimos, a terceras personas de su divorcio. Esta persona decía que el diablo se había metido en su matrimonio y por eso se divorció de su marido. El diablo, tu carne. Y luego esta mujer se recasó, se volvió a casar con otro, y ahí sí decía no el diablo, sino decía no, Dios le habló y le dijo que se tiene que casar con ese hombre. Se justifican. Luego se justifica su pecado, hermanos. Y así está, hermanos. Y luego se cansará de esa persona y se irá a por otra. Y se cansará y a por otra. ¿Qué ejemplo podemos ser si somos pastores así a la iglesia? ¿Qué ejemplo podemos ser? ¿Qué ejemplo podemos ser? Cuando la Biblia nos dice claramente que el esposo sea marido de una sola mujer. Que tenga en sujeción a sus hijos. Que sea de buen testimonio, tanto para los de aquí como para los de afuera. No solamente aquí en la iglesia, sino para los de afuera. Entonces no hay justificación en esto, hermano, ni en el pecado, no podemos justificar. Tenemos que reconocer y decir, sí, cometí el error, yo pequé por tal o cual circunstancia y lo hice. Y declarar delante de Dios para que Dios tenga misericordia, porque si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice la palabra, ¿verdad? Pero tenemos que hacerlo. La racionalización del pecado. Cuando el hombre peca vez tras vez, ya piensa que es normal eso y que se puede vivir en pecado. Llega un momento donde la mente se cauteriza, hermanos, y ve lo malo, ve bueno. Lo que está haciendo ya lo justifica porque piensa que eso es normal. Es normal, ¿no? Y, por ejemplo, hemos visto ejemplos cuando la mente se piensa que es normal. Hay lugares, por ejemplo, nosotros cuando nosotros vivíamos en un pueblo, allá de donde yo vengo, y por motivos de trabajo y por mi padre tuvimos que salir a la capital, a vivir en la capital.
Claro, y fuimos a vivir en un barrio, pues un barrio, y en ese barrio se movía mucha la droga y la delincuencia. Al principio, claro, eso para nosotros que nunca habíamos sufrido en el pueblo, para mí eso era terrible, ver cómo se drogaban, cómo la droga se movía, cómo la delincuencia estaba. Pero pasó el tiempo y como veíamos ahí todos los días eso, se normalizaba. Y después ya se veía alguien fumando droga y era normal, ya no ni siquiera nos llamaba la atención. No, porque nuestra mente ya se adaptó a esa forma de vida. O las personas que vienen de lugares violentos, donde tal vez no asesinaban y comienzan a asesinar. El primer asesinato se escandalizan, dicen, oh, madre mía, han matado a uno. Pero después ven tantos asesinatos que después dicen, uno más. Uno más. Así es del pecado cuando se cauteriza en la mente del hombre. Peca la primera vez y se escandaliza. Y no lo confiesa, lo oculta, lo justifica. Y después llega un momento donde ya tanto ha llegado al pecado y al pecado y al pecado, que eso es normal. No pasa nada, es normal y sigamos viviendo. No, bebamos y comamos. Que mañana, en todo caso así, y da exactamente igual lo que nos dice, ¿no? Lo que nos dice. Utilización de escapismos, muchos buscan distracción, se llenan de actividades, programas, de entretenimientos para escapar de su conflictiva realidad interior. Piensan, no, buscar esto, buscar lo otro, distracciones para que no cambiar lo que hay en su interior. Así somos los seres humanos, hermanos, así somos los seres humanos. ¿Cuánto tenemos que pedir al Señor para que cambie nuestra mentalidad, que cambie nuestra forma de ver y decirle, Señor, ayúdanos a ver como tú ves? Todos necesitamos, ¿verdad, hermanos? Limpiar nuestros corazones. Todos necesitamos limpiar nuestras vidas. Tenemos que combatir los efectos del pecado. Tenemos que decir al Espíritu Santo que nos ayude a ajustar nuestras vidas. Entender que las tinieblas son el reino de Satanás. No tengamos nada que ver con este reino. Por eso tenemos que confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. ¿Qué es confesar? Andar en la luz es manifestarse, es volver conocido, es mostrarse como uno es. Andar en luz es confesar, es decir la verdad, asumir la responsabilidad de nuestros actos. Eso es andar en la luz, ser transparente, no tener nada oculto, hermanos. Estar limpios, limpios de corazón, limpios de manos, no puros, porque no somos puros. El único puro ha sido nuestro Señor Jesucristo. Pero por su sangre nosotros hemos sido limpiados, limpiados de toda maldad. Tenemos que confesar, tenemos que acercarnos a nuestro hermano mayor en la fe, y cuando tenemos este conflicto, hablar y decirle, hermano, esto me está pasando, ayúdeme a orar. Y qué precioso es cuando se habla con esa sinceridad. A mí han venido muchos hermanos a decirme, y se ha quedado todo lo que me han dicho, se ha quedado en mí. Ni siquiera a mi esposa le converso cuando son cosas delicadas que me han dicho, ni siquiera a mi esposa. Me han dicho, mira, ha pasado esto, lo otro, y necesito, y vamos a estar orando. Tampoco le he tildado, hermanos. Le he tildado, ni le he puesto el dedo. No, hermanos, porque hay que ser tan sencillos a eso. Cuando un hermano viene, una hermana, cuando va a otra hermana a confesar las faltas, y saber escuchar y saber orar por la persona. Eso le falta a la iglesia, y ese es el gran error de la iglesia, no saber escuchar cuando una persona tiene una falta y no saber juzgar, ni criticar, ni hacer leña del árbol caído, amados hermanos. Amén. Gracias al Señor. Confesar es decir con convicción y arrepentimiento, yo pequé, tengo pecado. Confesar es diferente de contar, pues la confesión siempre va acompañada de arrepentimiento. No, el que confiesa es porque se quiere arrepentir, porque busca arrepentimiento, porque le dice al Señor,
lo que estoy así. Por eso dice, el que confiesa tiene que apartarse del pecado. ¿A quién debemos confesar? A Dios. ¿A quién tenemos que confesar? ¿A quién ofendí? Si usted ofendió a algún hermano cuando dice, no, si tú vas a presentar la ofrenda y te acuerdas de que ofendiste a tu hermano, antes de que presentes tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano. Entonces luego ven y deja tu ofrenda. Eso Dios quiere, que haya coinonía entre nosotros, que haya unidad, que estemos nosotros limpios, amados hermanos, de cualquier cosa delante de Dios. Y tenemos que confesarnos unos a otros. Como hemos dicho, algunos confiesan, pero tienen miedo de ser expuestos. Cuando hay pecado grave, claro que, hermano, hay que exponer cuando hay pecado grave dentro de la iglesia. En caso de fornicación, en caso de adulterio, en caso de cosas graves, no son pecados que hay que confesar a la iglesia porque afecta a toda la iglesia, hermanos. Hay pecados graves, hay pecados otros que se puede solamente llevar con la persona y hacerle apartar de ese mal. No, hay pecados muy graves que no se puede ocultar ni esconder. No sabemos cómo era físicamente David, pero sabemos que pecó. ¿Y con quién pecó? ¿Por qué? Fue el propio Dios el que lo expuso para siempre, ¿verdad, hermanos? El pecado de David fue tan grande que lo expuso el mismo Dios, la falta que hizo. Así que nosotros, nuestras faltas tenemos que siempre nosotros exponerlas y decirlas, hermanos. Solo hay perdón para el pecado que se confiesa. Solo hay perdón para el pecado que se confiesa. La sangre de Jesús solo purifica lo que está en la luz. Solamente la confesión con arrepentimiento puede producir sanidad y perdón. Cuando ocultamos nuestro pecado, solo buscamos nuestra propia justicia. Puede que hagamos penitencia, ayunos, oraciones, vigilias, y Dios lo rechaza absolutamente todo. Miren lo que dice en Isaías 64:6. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento, como viento. Y el 43 de Isaías mismo, el 43 de Isaías. (24 al 26). ¿No compraste para mí caña aromática por dinero? Ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los principios de santuario y puse por anatema a Jacob y por aprobio a Israel. No, el Señor no quiere ayunos, oraciones, vigilias. Dios lo rechaza. Dios quiere confesión. Solo existe el perdón para los que han confesado y han puesto a la luz todo su ser. Nuestra justicia es Cristo. Tenemos algo escondido, amados hermanos, tenemos que confesar. Tenemos que ponerle delante de los pies del Señor. La confesión es la herramienta que Dios estableció para curar nuestros conflictos y purificar nuestras vidas.
Solamente hay perdón para el pecado confesado. Solamente cuando nosotros estamos delante del Señor y le decimos, Señor, hemos pecado contra ti o contra un hermano, dice que hay sanidad y nosotros podemos prosperar espiritualmente. Permitamos que el Señor, amados hermanos, hable a nuestros corazones. Permitamos que el Señor nos limpie y borre todas nuestras iniquidades. Vemos, hermanos, que no podemos esconder, que estamos desnudos y abiertos, nuestra vida, nuestro ser delante de Dios. Prosperemos espiritualmente. No permitamos que el enemigo tome ventaja. No permitamos que la carne tome ventaja y haga mella en nuestras vidas. Porque cuando viene el pecado a nuestras vidas, espiritualmente nos apagamos y tenemos desánimo. No queremos cantar, no queremos reunirnos. No tenemos ánimos a levantar nuestras manos. Nuestra vida espiritual en casa es superficial, no leemos las Escrituras. Se nos va apagando poco a poco el Espíritu Santo en nuestro ser. Y llega donde un momento donde esa luz que tenemos por la presencia de Dios se apaga. Se apaga. Y ponemos nuestras preferencias en otras cosas y no en las cosas del Señor. Pidámosle al Señor que nos ayude, hermanos, para que podamos nosotros crecer, confesar y poder estar limpios delante de la presencia de Dios. ¿Quién subirá a su monte santo? Diga, hermanos, yo subiré. Porque hemos confesado nuestras faltas, nuestros pecados. Y podemos subir, hermanos, porque esa es la iglesia de manos limpias, de corazón limpio, que puede subir delante de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Cortita, no les quito más del tiempo. Pongámonos de pie, por favor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por el Señor ayudarnos a que nosotros podamos tener limpios nuestros corazones a través de confesar nuestras faltas y nuestros pecados. Gracias, amado Dios, porque tú borras nuestras iniquidades, como dice Isaías, Señor. Tú llevaste nuestras maldades en la cruz del Calvario, cargaste con todas ellas, para que nosotros podamos estar en libertad, Señor, y poder también tomar tu yugo, que tu yugo es ligera y tu carga también, Señor. Y nos dice que tendremos descanso para nuestras almas. Ayúdanos, Señor, a que tu yugo esté presente siempre en nuestras vidas, a cargarlo, Señor. Tu yugo significa obediencia a ti. Tu yugo significa, Señor, estar a cuentas contigo, Señor, y a poder caminar, Señor, en libertad espiritual, amado Dios, y poder compartir con las personas las grandes cosas que tú has hecho en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestro ser, en nuestras familias, Señor amado. Gracias, amado Dios, porque tú nos hablas a nuestro corazón. Porque quieres, Señor, borrar todo, Señor. Y gracias, porque tú haces nuevas las cosas todos los días. Grande eres, Señor, grande eres. Y bueno, Señor, porque solamente tú eres bueno. Y gracias por llamarnos tus hijos, Señor, a pesar de nuestras faltas y nuestros errores. Mi Dios, tú nos has escogido para que seamos pueblo tuyo, para que seamos nación santa, para que seamos real sacerdocio, para que seamos ese tesoro, Señor, que tú tanto nos amas. Ayúdanos, Señor, a caminar y a vivir en espíritu y en verdad. Gracias por este tiempo, por tu palabra y el poder compartir con nuestros hermanos. En el nombre de tu amado Hijo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.